¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto. Hoy vamos a tener un programa muy especial con invitados de lujo, realmente. Vamos a tener a un amigo, como es Pier Giorgio Caria, que me va a estar ayudando con esta entrevista, porque el invitado así lo merece. Vamos a ir ya entonces a presentarlos. ¿Qué tal, Juanjo Benítez? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Juanjo, muchísimas gracias por esta entrevista que nos has brindado. Para nosotros es realmente un honor poderte tener hoy aquí. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Pierre, ¿cómo estás? Bien cansado, gracias. La esfera de Buga fue para mí más que una esfera, como se dice cuando la nieve cae, una avalancha. Una avalancha. Pero bien, la investigación sigue bien. En la mitad de enero regreso a Colombia y después a México para seguir la investigación. Y también la actividad de los seres es muy intensa. Y a nivel humano, la disclosure en Estados Unidos, la dicha revelación sigue. Salió este documental, La Era de la Revelación, que me parece una obra muy importante, muy interesante, que marca un cambio. Entonces, muchas cosas interesantes. Un honor para mí estar aquí con Juan José Benítez, un mito de la investigación ovni espiritual, arqueológica, de frontera, etcétera, que he tenido el honor, junto a Giorgio, de encontrar físicamente en el año lejano 1993. Estuvimos en Balaguer y estaba un congreso donde Giorgio fue invitado junto al contratado mexicano Carlos Díaz y yo los acompañé. En esta ocasión encontré primera vez a JJ Benítez y otras veces nos hemos encontrado aquí en Italia, en el lugar donde Giorgio tiene su asociación. Un honor verlo de vuelta y poderle hacer esta entrevista. Igualmente. Juanjo, Giorgio, por un pequeño problema de salud, tuvo que ausentarse, pero quiso dejarte un video con un audio para que vos lo escuches. Buenas noches, Daniel, Pier Giorgio, y buenas noches, Juanco Benítez. Es una emoción hablarte, pido perdón, porque justo a la hora italiana que me pidieron de participar a este hermoso programa, tengo una visita médica. Lamentablemente sufro de diabetes y justo me toca el control en este momento.
pero aquí estoy y quiero decirte, Juanco, el respeto y la amistad desde siempre. Y déjame decirte a nombre de mi familia y de mi esposa también el recuerdo de Blanca, tu esposa amadísima que nos sigue desde arriba del cielo y nos recordamos cuando estuvimos juntos y hemos compartido momentos felices. Siempre estamos pensando y el trabajo que tú estás haciendo es extraordinario para la humanidad, sobre todo para las revelaciones. Yo te sigo mirando tus programas, hablando obviamente del caballo de Troya, pero también sobre todo del Evangelio etiópico que me interesa muchísimo, esta última revelación que estás desvelando a los grandes teleoyentes masivos de toda Latinoamérica y bueno, de todo el mundo. Quiero agradecer a Daniel, a Pierre y a ti, Juan José, de este programa. Lo que quiero decir a la audiencia, que estamos en un momento muy triste de la humanidad, donde hay muchas guerras y mucha tristeza y violencia. La única cosa que puede hacernos luchar por el amor, por la paz, por la hermandad, presentando y difundiendo eh, verdaderas noticias y verdaderos mensajes. Tenemos una visita extraordinaria que viene desde el cielo. Los llamamos extraterrestres, seres de luz, alienígenas. Son seres absolutamente positivos y que vienen por el bien. Pero cuidado, hay también seres que son entidades, no tantos extraterrestres, pero son entidades que nos quieren condicionar para seguir haciendo el mal o acciones negativas. No quiero dejar el tiempo a las respuestas que nos va a dar Juan José Benítez esta noche, que es para nosotros un programa histórico y que pienso que le va a gustar a nuestra audiencia muchísimo. Daniel, gracias. Pier Giorgio, gracias. Juanco, un abrazo grande y espero muy pronto, el próximo año, de invitarte en Italia porque queremos organizar una magna conferencia donde tu presencia sobre los ovnis extraterrestres, mensajes del cosmos, etcétera, investigaciones, y tú eres seguramente uno de los invitados especiales si obviamente acepta nuestra invitación. Un abrazo grande y que Dios los bendiga a todos. Bueno, Juanjo, este es el video que te dejó Giorgio. eh, Así que bueno, muchísimas gracias, como te decía, por esta presencia tuya esta noche. Para mí, una satisfacción escucharle. Pierre, si querés comenzar con el reportaje. Sí, puedo. Adelante. Sí, gracias. Juan, ¿cuál fue el momento en el cual tú has decidido de dedicarte a temas, digamos, alternativos, que en aquella época, cuando tú y yo también éramos más jóvenes y eran temas muy controvertidos, muy difíciles de tratar a nivel social? ¿Cuándo empezó esta pasión de dedicarte a esto? Bueno, pues yo empecé en el año 72, cuando era un reportero, trabajaba en un periódico del País Vasco, aquí en España. Me mandaron a hacer un reportaje, una nota sobre un caso de un ovni que se había visto en un pueblecito de Burgos, muy cerca de donde yo trabajaba, en Bilbao. Me acuerdo que fui con absoluto escepticismo y pensando en las chuletas que me iba a comer por el camino. Pero mi gran sorpresa fue cuando la gente del pueblo me explicó lo que habían visto. Era un cilindro enorme, luminoso, en silencio, que se colocó sobre la escuela del pueblo y para el que yo no encontré ninguna explicación lógica.
No podía ser un avión, ni un helicóptero, ni nada conocido. Y a partir de ese momento, 1972, yo me empecé a interesar a nivel personal y como periodista por todo lo que eran los avistamientos de objetos no identificados. Bueno, pues han pasado 53 años y cada Muchos. vez, y cada vez es menos. Siendo que en aquella época, Juan, era un tema controvertido y había un estigma social muy fuerte, mucho más que hoy, que el tema se trata a nivel también institucional. Hemos visto lo que está pasando en el Congreso de Estados Unidos. ¿Qué dificultades has encontrado personalmente y socialmente a tratar estos temas? Bueno, pues al principio, dado que en España todavía vivía Franco y la Iglesia Católica tenía un enorme poder, pues las dificultades fueron muchísimas, hasta el punto de que en el periódico donde yo trabajaba, la Gaceta del Norte, en el País Vasco, pues al ingresar en el periódico el Opus Dei, me prohibieron escribir o investigar sobre el fenómeno ovni y tuve que tomar en el año 79 una decisión dramática para mí, porque yo no tenía recursos económicos. Tuve que tomar la decisión de dejar el periodismo activo para seguir la investigación. Fue una decisión difícil, con la oposición prácticamente de todo el mundo, incluida mi familia. Pero bueno, yo era consciente de que ese fenómeno era real, de que el tema ovni era muy, muy importante, es muy importante para el mundo. Seguramente después del nacimiento de Jesús de Nazaret es el acontecimiento más importante de la humanidad. Y sencillamente me arriesgué y decidí seguir viviendo, escribiendo y viajando. Elegiste de servir la verdad, no el dinero, lo que te era conveniente, digamos. Claro, sí, sí, la verdad es para mí mucho más importante que el dinero. El dinero es necesario, pero bueno, es una herramienta de trabajo y un compañero de viaje sin más, ¿no? Claro, Jesús dice, ¿no?, que uno tiene que elegir a cuál Dios servir, o Mamona o Dios, el Dios verdadero, y tú lo hiciste. Bueno, yo estaba muy seguro ya, habían sido 7 largos años de investigación del tema OVNI por todo el mundo, estaba muy seguro a lo que me enfrentaba y no tuve reparo en decir, bueno, yo quiero continuar investigando y sobre todo difundiendo lo que pueda encontrar a través, en este caso, de los libros. Hubo muchas dificultades, por supuesto, de todo tipo, pero yo pienso que estos seres están muy pendientes también de los investigadores. Yo siempre digo que hay que investigar a los investigadores. Y gracias a los cielos, pues bueno, seguí adelante y aquí estoy, 53 años. Fue una carrera muy exitosa y se Hubo de amplió todo, mucho, se amplió hubo de todo. muchísimo. Yo Hubo de todo. recuerdo un obispo en Monterrey, México, que subió al púlpito y solicitó a los feligreses que quemaran mis libros. Una Afortunadamente, inquisición moderna. sí, afortunadamente los feligreses eran más sensatos que ese obispo y no quemaron ningún libro. Afortunadamente. ¿Tienes un criterio, Juan, cuando tienes que elegir si publicar la verdad nuda o elegir una metáfora o algo que sea de fantasía? No, ya no, ya no. He publicado 69 libros, de los cuales 41 son sobre el tema OVNI. Y ya tengo muy claro que si yo encuentro una información que es útil e interesante para la opinión pública, hay que sacarla. Se diga lo que se diga y contenga lo que contenga. Ya no podemos andar con paños calientes. Lo que podamos obtener, la información que consigamos, hay que sacarla a la luz pública, porque primero no es nuestra y segundo, la opinión pública tiene derecho a saber. Esto es muy importante. Esto quiere decir, Juan,
que lo quien investiga, lo quien publica, tiene una responsabilidad muy grande hacia la sociedad humana. Sí, claro, tenemos una gran responsabilidad, hay que ser muy prudente, investigar muy a fondo, estar muy seguro de lo que vas a publicar y para eso necesitas pues muchas horas de reflexión, de investigación, etcétera. Bueno, ya llega un momento en que quizás por la práctica eso resulta bastante más sencillo, más fácil en mi caso por lo menos. Y luego está la intuición, que también es importantísima. La intuición te dice si un tema es importante o no lo es, y si un tema merece la pena seguir investigándolo o no. Y bueno, pues ahí estoy, luchando todavía. En tu carrera, Juan, la intuición fue una herramienta extraordinaria para guiarte en la elección de los temas, ¿no? Exacto, sí. Muchas veces cuando uno está perdido en la investigación, que no sabe por dónde seguir, bueno, conviene sentarse, reflexionar, esperar un poco y la intuición te ayuda, ¿no? La intuición es un ángel que pasa siempre muy rápido y de puntillas, pero nunca, nunca, nunca te traiciona. En tu opinión, Juan, tú que tienes una carrera tan intensa y la edad nos da también un poco de sabiduría, ¿no? ¿Cómo definías tú la intuición? ¿Qué es la intuición? ¿Es como la fe? ¿Es algo de parecido? Yo creo que es un ángel, repito, que pasa de puntillas y muy rápido, pero que nunca traiciona. Entonces hay que estar muy atento y darse cuenta, porque inmediatamente llega la razón, y llega siempre tarde, pero llega y te dice lo contrario, ¿eh? Puede pararte. Sí, la razón es uno de los principales enemigos del ser humano. El cálculo matemático. Sí, bueno, el que dirán, qué voy a hacer, me interesa, no me interesa, todas esas cuestiones son secundarias, respecto a lo que te dicta la intuición. Uno de tus personajes favoritos se llama Jesús, me parece, ¿no? Sí, lo es. Tú has Bueno, escrito, mi sí, Dios y creador, además. estoy de acuerdo. Tú has escrito una novela que ya consta de 12 libros, que es Caballo de Troya. Es una saga que ha tenido un éxito impresionante a nivel mundial. Creo que has vendido millones de libros de la saga Caballo de Troya, justo. Sí, bueno, la editorial es la que ha vendido millones y además siempre te engañan, ¿eh? O sea, todas las editoriales, sean pequeñas o grandes, todas mienten. Pero fue un éxito extraordinario. ¿Cuál fue la intuición o la inspiración en el caso de Caballo de Troya? Porque la novela es también ella es muy, digamos, particular, porque tú mezclas ciencia moderna, quizás casi ciencia ficción, una máquina del tiempo que regresa a la época de Jesús. Mezclaste unas cosas que aparentemente son muy lejanas. ¿Cuál fue la intuición que te empujó a tratar la vida de Jesús de esta forma? No, en este caso no fue la intuición, fue primero una llamada telefónica, cuando yo estaba presentando un libro en México, El Enviado. Después, esa llamada telefónica, bueno, este señor se presentó como un ex oficial de la Fuerza Aérea Norteamericana. Yo lo identifiqué o pensé que podía tratarse del fenómeno OVNI, fui a verlo a Tabasco, tuvimos varias conversaciones, yo le visité en diferentes oportunidades y la última vez que lo vi me entregó un pequeño sobre con un papel y una pequeña llave. Esa llave y el enigma que contenía ese papel fueron los que me condujeron a los primeros documentos donde se narra de su puño y letra en inglés
el salto en el tiempo y la vida, los primeros meses de la vida de Jesús de Nazaret. Después hubo otras entregas, con lo que yo he podido reunir estos 12 volúmenes. O sea, todo empezó con un hecho verdadero. Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, la gente piensa que yo me lo he inventado, pero yo no tengo tanta imaginación, yo no soy capaz de construir discursos completos y enteros de Jesús de Nazaret o ensamblar todos los acontecimientos que pudo vivir este hombre con mayúsculas a lo largo de su vida pública. Es muy difícil y sobre todo hacerlo con esa belleza, ¿no? Con esa lógica. ¿Y por qué tienes una idea, Juan? ¿Por qué fuiste elegido tú para hacer esta obra, este El, desvelamiento? el mayor lo cuenta en uno de sus libros, en uno de las entregas, cuenta por qué me eligió a mí. Y él hablaba de un tema que es, cuando uno lo piensa seriamente, se da cuenta que es cierto. Entre los periodistas más destacados en Estados Unidos no pudo elegir a ninguno porque todos estaban politizados. Y lógicamente, si él hubiera entregado esos manuscritos sobre la vida de Jesús de Nazaret a cualquiera de estos grandes periodistas norteamericanos, lo hubieran rechazado porque no les interesaba. Y probablemente yo lo deduzco, creo que fue así, al verme en ese programa estelar de televisión de Jacobo Zabludowski en Televisa, en México, cuando yo hablé con verdadero entusiasmo de Jesús de Nazaret, es cuando él creo que se convenció de que podía ser yo la persona que, bueno, pues recibiera esa información. Según lo que dices, entonces, Juan, los viajes en el tiempo son posibles. O sea, ya tenemos esta tecnología desde años. A mí no me extrañaría, yo no he podido demostrar que eso sea cierto, pero no me extraña que esa tecnología sea real, porque los militares nos ocultan muchísima información en muchos aspectos de la vida. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. El proyecto Apolo llevó a un hombre a la Luna, pero la intencionalidad no fue únicamente la competencia con los rusos, que también es verdad. Sí. Hubo otra intencionalidad mucho más importante, que son las ruinas que había en la Luna, que hay en la Luna. Vamos a tocar el tema de la Luna. Ahora, guárdalo un momento porque quiero seguir con nuestro Señor, que me parece un tema muy interesante. Entonces, esta obra no es, según tu explicación, una obra de fantasía, es casi es una historia real, verdadera. Sí, sí, no es ficción, aunque No lo es, parezca. claro, lo parezca. Por lo que normalmente la sociedad humana sabe, parece ciencia ficción. Yo he leído tu libro, he leído, creo, un par o tres libros, porque aquí en Italia fue publicado solamente el primero, en una editoría italiana, en italiano. Los demás son todos en español. Pero yo también pensé que era una obra de fantasía, que sacó la fantasía de Juan José Benítez. No, yo no tengo tanta imaginación. Si yo tuviera tanta imaginación, sería un serio candidato al Premio Nobel de Literatura. Impresionante. Entonces, no es una obra, repito, de fantasía. En tu opinión, Juan, ¿la tradición católica ha modificado el mensaje original que Jesús dejó a sus apóstoles y a sus seguidores? O sea, lo que nosotros conocemos a través de la iglesia, los evangelios, etcétera, ¿cubre totalmente lo que Jesús enseñó o hay algo? Bueno, la Iglesia Católica en este caso, me da igual las iglesias protestantes, evangélicas, etcétera, son un fracaso. Todo lo que cuentan en los evangelios, o casi todo, es falso. Está manipulado de acuerdo a los intereses del momento. Es decir, se habla y se establece el dogma, por ejemplo, de la virginidad de María a partir del siglo IV.
de acuerdo a los intereses nefastos de un papa que se llamaba Silicio. La Iglesia considera que fue fundada por Jesús de Nazaret. Absolutamente falso. Jesús de Nazaret nunca pensó en fundar una iglesia, nunca. Lo que dijo no fue lo que está en los evangelios. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso está manipulado. Dijo otra cosa muy diferente. Jesús no fundó la Eucaristía, ni ningún sacramento. Todo eso es falso. Y sobre todo lo más importante es que el mensaje capital de Jesús de Nazaret lo enterraron nada más morir Jesús. Pedro y los restantes discípulos se reúnen en Jerusalén en abril del año 30, acababa de morir Jesús, y se plantean que cómo van a transmitir el mensaje entre los judíos. Era imposible. ¿Por qué? Pues porque Jesús pretendía que la mujer es igual que el hombre, que el rico es igual que el pobre y que el hombre libre era igual que el esclavo. Y eso no interesaba a los judíos. Por tanto, enterraron el mensaje hasta hoy. Explícanos, Juan, cuál es, por lo que tú sabes, el mensaje más completo que Jesús ha dado a nosotros. Bueno, el mensaje que interpreto a través de la lectura de los caballos de Troya, el mensaje que yo interpreto que Jesús trató de transmitirnos y nos transmitió, es, en primer lugar, tenemos que ser optimistas. Sembró la esperanza. Después de la vida hay vida. Después de la muerte hay vida. Y por eso resucitó. Lo vieron más de 400 personas. Entonces, para mí, creo, y lo que está en los caballos de Troya, repito, es un mensaje de esperanza. No termina todo aquí. Y además nadie nos va a juzgar. Cuando uno muere, sigue vivo. No es un problema de maldad. Eso es una interpretación religiosa. Cuando uno muere, sigue vivo, nadie le juzga y empieza la verdadera felicidad. Entonces, ¿tú estás de acuerdo con el tema de la reencarnación? No. No. Explícanos. Bueno, ¿Cómo la yo ves no tú? creo. Yo no creo en la reencarnación, o al menos tengo muy serias dudas, porque entiendo, primero, que no es necesaria. Segundo, los que defienden la reencarnación dicen, bueno, el ser humano viene a la Tierra a aprender. Eso es falso. Ni aunque viviéramos 1.000.000 de vidas, podríamos aprender ni la centésima parte de lo que nos rodea. A la Tierra venimos como una aventura y venimos a experimentar, que no es lo mismo que aprender. Para mí es mucho más importante experimentar que aprender. Entonces, para experimentar es suficiente con una vida. Suficiente, es una aventura. Vamos a experimentar el tiempo, cosa que no existe del lugar del que procedemos. No hay tiempo. En ese lugar del que procedemos no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay muerte, no hay enfermedades. Aquí sí. Y aquí lo que hacemos es experimentar constantemente para que nadie nos lo cuente. Y todo esto, Juan, está explicado en el Evangelio apócrifo etiópico. Encontramos estas verdades en este Evangelio, de lo cual tú hablas. Sí, sí, bueno, en muchos evangelios apócrifos hay informaciones que fueron rechazadas por la Iglesia Católica precisamente porque iban contra sus intereses. El hecho de que, bueno, estemos celebrando la Navidad el 24-25 de diciembre es completamente erróneo. La Iglesia lo cambió en el siglo IV también, porque existía una fiesta que se llamaban las Dualias, una fiesta pagana muy antigua, donde se empezaba a celebrar el alargamiento de los días a partir del 21-22 de diciembre, la victoria del sol.
Y entonces se celebraban comidas espléndidas, se iba al templo, se hacían regalos, y la Iglesia eso no le parecía oportuno. ¿Y qué hizo? Cambió el nacimiento de Jesús, que fue en agosto cuando nació, lo cambió a diciembre. Pero bueno, Entonces, eso ya no tiene fue- solución. hacemos una fiesta pagana prácticamente. Sí, porque las Dualias era una fiesta muy querida, se celebraba desde hacía cientos de años en Roma, por ejemplo, en Mesopotamia, en Egipto, y eso no, a la gente que gobernaba la Iglesia en esos momentos no le pareció oportuno. Y de la misma forma, como decía antes, cambiaron la virginidad de María. María tenía relaciones sexuales con su marido, como era lógico y natural. Y Jesús nació como consecuencia de esas relaciones sexuales. Si Jesús de Nazaret hubiera sido concebido no por obra de varón, hubiera sido una chica por Porque una un problema genético, hubiera sido mujer. Explícalo más profundamente. Bueno, cuando hay obra de varón en una concepción, si es varón, salen un genoma que contiene XX. Si es mujer, es XY. Si no hubiera sido concebido de forma natural por obra de varón, hubiera sido XY. Si hubiera sido concebido por obra del Espíritu Santo, hubiera sido una mujer. Eso, lógicamente, cuando la Iglesia decidió tomar esa decisión, no se sabía, no se tenía conocimiento de genética. Hoy sí. Pero además es que yo creo que eso era entorpecer la labor de Jesús de Nazaret, del hombre Dios. Él quiso nacer en la tierra y ser un hombre como otro cualquiera, desde el primer instante, es decir, desde la concepción. Y nació como cualquier ser humano. Nació el 21 de agosto a las 12 del mediodía. ¿Esto de dónde lo sacaste, esta fecha, Juan? Eso está en los informes de Caballo de Troya. Ah. De lo que has dicho, Juan, entonces, para ti, las religiones, las iglesias, digamos, son simplemente instituciones de poder, no instituciones espirituales en el sentido más profundo, justo. Por supuesto, por supuesto. Las religiones todas son inventos humanos, con mayor o menor éxito, pero en general buscando el poder y el dinero. El Vaticano es un centro de poder y un centro económico, que no tiene nada que ver, repito, con el mensaje capital e importantísimo de Jesús de Nazaret sobre la igualdad y la esperanza. Entonces, Juan, me sale esta pregunta, ¿qué es para ti la espiritualidad? ¿Cómo opinas de esto y tú cómo la vives? Bueno, la espiritualidad es un tema muy complejo y muy sencillo al mismo tiempo. La espiritualidad es la búsqueda, en primer lugar, de nosotros mismos, quiénes somos, y como consecuencia de esa búsqueda, la búsqueda del Padre Azul, es decir, del más allá de Dios, como queramos llamarlo, que es la única realidad que nos puede interesar. Ni el dinero ni la vida actual son tan importantes como saber que vamos a seguir vivos después de la muerte. Eso es lo más importante que podamos imaginar. Y por Claro. supuesto, la espiritualidad conduce a la hermandad, a la solidaridad. Es decir, la persona que se da cuenta de que nuestro objetivo en la vida es encontrar al Padre Azul, automáticamente son o se convierten en personas generosas, en personas que saben tolerar. La tolerancia es una de las historias más hermosas que se puedan deducir de la espiritualidad. Esto significa, Juan, que la verdadera espiritualidad
acaba con las guerras, con las injusticias, con la pobreza, con la hambre, con la destrucción del medio ambiente. Acabaría la verdadera espiritualidad con todo esto que vivimos como realidad cotidiana en nuestro mundo, lamentablemente. Claro, tienes toda la razón. La persona espiritual es generalmente una persona que no hace daño a los demás, que no hace daño al planeta, que no se hace daño a sí mismo, que cuida de sí mismo, para poder cuidar también de los demás. La espiritualidad es, bueno, un don que se nos ha escapado. En tu opinión, ¿cuáles son las motivaciones por qué este don nos escapó? Pues porque las religiones nos han engañado, las religiones desde tiempos remotos nos han contado mentiras y nos han hecho pensar que, bueno, pues que vamos a ser juzgados, que todo es de acuerdo a los intereses eclesiásticos, y no es así. Y no es así. Venimos aquí a experimentar. Esto es una aventura. De la misma manera que hay o había exploradores que iban a la selva a ver qué encontraban y a vivir aventuras. Pues esto es lo mismo. Pero, en mi opinión, las religiones lo han tergiversado, lo han cambiado todo. ¿Cómo explicarías, Juan? Esta es una pregunta, no una pregunta trampa, pero te la hago. ¿Cómo explicarías tú, Juan, las injusticias que existen en el mundo respecto a cómo, no las guerras, la pobreza, etcétera, pero nacen personas que son bellas, inteligentes, otros nacen con enfermedades, otros nacen en situaciones, digamos, de familia o de sociedad que son muy malas? Si yo había nacido quizás en África y no en Italia, mi destino sería seguramente diferente de lo que he estado. ¿Cómo explica Juan José Benítez estas diferencias de cómo un ser humano se presenta en este mundo? Bueno, yo eso lo simplifico con una frase que es la ley del contrato. Esa información que no es mía, que procede también de Jesús de Nazaret, dice que en el lugar en el que habitamos antes de llegar a la tierra, en ese sitio, a uno, si le interesa vivir la experiencia y la aventura de la imperfección de la materia, le dan a escoger. Y él decide quién quiere ser, cuál es su familia, cuáles son sus amigos, enemigos, su trabajo e incluso la forma y el lugar y el momento de morir. Si está de acuerdo, firma el contrato. Nace, pero se le borra. En el momento de nacer le borran esa ley del contrato. Y la verdad Ese es que recuerdo. la mayor parte de la gente no sabe por qué está aquí. No saben cuál es el cometido de su vida. ¿Qué es? ¿Ganar dinero? No. Claro que no. Es experimentar la materia, la imperfección. Esa es un poco la idea básica que a mí me mueve a pensar que todos los seres humanos, todos, estamos aquí cumpliendo un contrato. Y lo hemos olvidado. Lo hemos olvidado y además cada uno decide lo que quiere ser o lo que quiere hacer. ¿Por qué? Porque eso representa unas ventajas que ahora no podemos comprender. Lo vamos a comprender cuando regresamos en el más allá. Exacto. Es decir, en el instante en el que despertemos en lo que en los caballos de Troya se llama los mundos mat, donde ya no volvemos a morir, en un lugar en el que la felicidad es permanente, cosa que aquí es imposible, porque ni Imposible. nuestro cerebro ni nuestro cuerpo están preparados para tener una felicidad permanente. Yo siempre pongo un ejemplo muy simple, que es cuánto puede durar un orgasmo. ¿Un minuto? ¿2? Más o menos. Más o Pero menos. si la felicidad fuera permanente, estallaríamos como un globo, moriríamos.
No es soportable, digamos, una felicidad continuativa en No, este mundo. no estamos preparados para eso. Yo recuerdo un ejemplo de un profesor cuando yo estaba en el colegio, profesor de ciencias naturales. Un compañero le preguntó, bueno, maestro, ¿y qué es la felicidad? Y no contestó. Al día siguiente regresó con una campana de cristal y un pequeño pajarito en una jaula. Soltó el pajarito dentro de la campana y le empezó a inyectar oxígeno. Un minuto después, el pájaro estaba feliz, volaba, daba saltos, cantaba, y entonces el profesor dijo, no le puedo seguir inyectando oxígeno porque morirá. Eso es la felicidad en la tierra, Un momento que pasa, momentos azules. momentos azules lo llamas tú. Y me recuerdo, Juan, que cuando estuve con Giorgio en Balaguer era muy atacado Giorgio por la ufología española y tú lo defendiste. Esto quiere decir que has visto en este hombre que tenía que estar con nosotros, pero lamentablemente no pudo. ¿Viste algo que te empató? ¿Cuál fue el aspecto que te empató de Giorgio? Fueron muchos, es decir, a ver, yo desde que supe de la existencia de Giorgio y de lo que le pasaba y cómo trabajaba y qué hacía, me quedé prendado, me pareció un hombre valiente, muy valiente. Y eso hay que saber considerarlo, y evaluarlo. Claro. Tú sabes que Giorgio se volvió también periodista de la lucha en contra de la mafia. ¿Esto te impactó? ¿Qué opinas de esta elección o de esta misión que él lleva adelante? Pues me pareció peligroso, ¿eh? Porque se estaba enfrentando a unos poderes infernales que no perdonan, de la misma manera que algunos servicios de inteligencia militar tampoco perdonan, ¿eh? Y si uno se vuelve incómodo, puede tener muchos problemas. Eso es lo que yo pensé respecto a Giorgio, pero nunca se lo dije. Se lo dices ahora, es una revelación. Bueno, ya ha pasado mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, está bien. Está bien. Quizás, o según lo que has dicho tú, Juan, es su contrato y él lo respeta. Claro, es que visto desde ese punto de vista, todo tiene una más y mejor justificación. ¿Por qué un señor está tirado en la calle como un mendigo? Pues yo antes se me partía el alma y decía, pues ¿cómo es posible? No es justo. Ahora lo entiendo mejor. Es decir, ese señor ha elegido, o esa señora, vivir en la calle como un mendigo porque quiere vivir esa experiencia. Y el individuo asesino exactamente igual. Y lo curioso, según esta ley, es que cuando el asesino muera y pase al otro lado, nadie lo va a juzgar. Nadie. Entonces, el mensaje que nos dio Jesús, regresando a él, fue un mensaje para quizás llenar este vacío de recuerdo que tenemos cuando nacimos, que venimos de En, un lugar feliz. claro, en buena medida sí. Por eso él luchó muchísimo para que la gente no perdiera la esperanza. Aunque no veas la solución, aunque todo está oscuro, aunque todo es injusto, él trató por todos los medios de llevar esa esperanza a la gente, de decirle, no, mire usted, cuando usted muera, usted seguirá vivo y feliz. Usted está aquí haciendo una aventura, una experiencia. Bueno, lamentablemente no le creyeron y lo mataron. A él también, sí. ¿Quieres decir algo que te parece importante, Juan, de esta figura que tú amas tanto, que es Jesús de Nazaret? Bueno, yo me remito un poco a los 12 volúmenes de Caballo de Troya, donde está una imagen
que es absolutamente cercana, próxima, familiar, una imagen que no tiene nada que ver con el Dios castigador que nos han dibujado, que está ahí arriba en los altares, siempre serio, siempre... A mí una de las cosas que más me molesta de la religión son los crucifijos. ¿Por qué tenemos que presentar a Jesús de Nazaret en el último momento de su vida crucificado en un madero? Jesús de Nazaret vivió casi 36 años, 36, muy feliz, sonriendo. Era un hombre que reía constantemente. ¿Por qué no se le representa así? Quizás a los poderes es una imagen que les resulta más conveniente, mejor muerto que vivo. Sí, sobre todo su mensaje. Sobre todo es un mensaje. Pasamos a otro tema, Juan. Y este interés de los ovnis nació entonces en el episodio que tú nos contaste en el año 72 y seguiste después. Sí, 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 claro, fue una caída del caballo, como en Damasco, ¿no? Yo me quedé asombrado, nunca me había interesado el tema, ni había visto películas, algunas sí había visto, pero no había leído nunca libros, nada. Y cuando yo descubrí esto y empecé a investigar y me di cuenta de que era un fenómeno real, eh, que se daba en todo el mundo, en cualquier sitio por donde yo pudiera pasar, en cualquier aldea, en la más remota, en el desierto, donde fuera, alguien había visto a estos seres o a sus naves. Aquello me pareció absolutamente trascendente, porque uno se hace muchas preguntas, ¿no? A partir de ese momento. Y dice, bueno, Claro. ¿quiénes son estos seres? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Desde cuándo están aquí? ¿Qué representan? ¿Son ángeles? ¿Son los que crearon las religiones monoteístas? En fin, mil preguntas. Mil preguntas. Me impacta porque yo soy muy amigo de Jaime Maussan, que tú conoces bien, y él me dijo la misma cosa, o sea, que cuando se ha dado cuenta que el fenómeno era real, que él tenía, que este fenómeno tenía una importancia de la máxima altura para nuestra humanidad. Y también Jaime ha tenido muchos problemas en la televisión por esta elección que él hizo en los años 90 de dedicarse a investigar este tema y a difundirlo. En este sentido es muy parecido a lo que has vivido tú. Tú mucho más antes. Fuiste en realidad uno de los pioneros de la investigación ovnis. Bueno, yo empecé en España muy temprano, ya había otros investigadores muy prestigiosos que habían trabajado durante años también y que fueron personas en las que yo tuve la fortuna de beber. Ellos me aconsejaban, me informaban y me advertían del peligro que suponía seguir en esa trayectoria, como le pasó un poco a Maussan, ¿no? Bueno, yo lo acepté, lo asumí, lo he asumido durante estos 53 años y volvería a hacerlo. Tu libro está aquí, ya el título dice todo. ¿Cuál era el fin que te proponías en hacer este libro? ¿Dar la prueba que ellos Bueno, están aquí? yo estuve reuniendo la información relacionada con los militares y el tema OVNI durante muchos años. Y bueno, consideré que ya era el momento de sacar esa información a la luz pública, que la gente sepa lo que está pasando desde hace 80 años, que la gente sepa lo que guardan los militares, que la gente sepa el secretismo al que estamos sometidos, que la gente sepa que estamos pagando impuestos para que los militares nos censuren la información y nos la oculten. Es algo increíble. Entonces, bueno, pues es un libro muy incómodo para los militares, que puede tener graves consecuencias para mí, pero bueno, entiendo que hay que ser valiente y que hay que ser honrado en ese tema y sincero. ¿Qué opinas de lo que está pasando en Estados Unidos? La dicha Disclosure, ahora salió este documental, The Age of Disclosure,
¿Qué te parece esta improvisa, digamos, decisión del Pentágono a empezar del año 2017 de difundir verdades ocultadas por decenas de años? ¿Es una trampa? ¿Es un momento que ellos no puedan hacer otra cosa? ¿O qué opinas tú? Bueno, en España hay un refrán, un dicho en realidad, que se ajusta muy bien a esto, le llaman el chocolate del loro. Yo siempre digo que lo que hay que hacer es sacar la nave que se estrelló en Roswell en el año 47, sacar los cadáveres y se terminó el problema. No lo Claro, harán nunca. No lo harán porque eso significaría poner en tela de juicio la profesionalidad de los militares y su hegemonía. Si yo le estoy pagando a los militares con mis impuestos su sueldo y estoy pagando los sistemas defensivos militares, si hay unas civilizaciones ahí afuera superiores a nosotros y los militares no nos pueden defender, ¿en qué papel quedarían los militares? Por claro. tanto, por tanto, el tema ovni no existe. Repito, todo Pero lo que está pasando es el chocolate del loro. Saquen ustedes la nave estrellada, sáquenla. y ya la disclosure se acabó si lo hacen. Claro, si usted presenta a la opinión pública, a la televisión, si usted presenta esa nave a las criaturas muertas metidas en formol, se terminó el problema. Claro. Y Juan, entonces también la estrategia del ocultamiento, del cover-up, tiene como motivación el poder, simplemente, como lo de Claro, las religiones. exactamente igual. Es decir, los militares, las cúpulas militares, porque hay que saber distinguir entre unos militares y las cúpulas militares. Ellos saben que mientras no se demuestre que existen esas naves y esas criaturas, ellos son el poder. Los militares son los que sostienen ¿eh? la defensa de un país. Pero eso es falso, porque esas naves violan los espacios aéreos constantemente. Efectivamente es así, porque ellos mismos, los que hacen la dicha disclosure, como Luis Elizondo y otros, hablan de seguridad nacional, o sea, los ven como amenaza a estas naves y a estos seres. Probablemente no lo son, y no son una amenaza en ese sentido, porque si fueran una amenaza ya nos habrían vendido lavadoras y Coca-Colas. Desde hace miles de años que están aquí. Están en las pinturas rupestres de hace 18.000 años. Están en la mitología, están en las leyendas, están en todas partes y no ha habido nunca que se sepa un sistema de esclavización de la humanidad. Esta realidad, en tu opinión, Juan, afectaría también las religiones, siendo que son ellas mismas sistemas de poder. O sea, esta verdad va a afectar todos los poderes que existen en este mundo. ¿Estás de Afectaría acuerdo? prácticamente a todo. Tendríamos un grave problema si ellos bajaran oficial y públicamente. ¿Por qué? Porque habría que revisarlo todo. Si estas civilizaciones, yo recuerdo un caso de un ingeniero que tuvo un encuentro con un humanoide y el ingeniero le pidió a ver si podía entrar en la nave. Y el ser, este tripulante, le dijo, sí, sí, no hay ningún problema para que usted entre, pero no va a entender absolutamente nada, porque les llevamos 50.000 años. Si estos seres nos llevan esa cantidad de años enormes y por lo menos técnicamente son superiores a nosotros, tendríamos que revisar todo. Si te dicen existe Dios, pero las religiones son un naufragio, ¿qué hacemos? Nos enfrentaríamos entre nosotros, los musulmanes con los cristianos, como en tiempos antiguos, o yo qué sé, los budistas contra los evangélicos, no sé. Sería un caos. Tendríamos que revisar los sistemas políticos, los sistemas económicos, sanitarios, educativos.
no nos interesa que bajen oficialmente, porque nos En este momento, mataríamos. en este momento yo soy Dios, Juan, y te doy el poder de preparar el contacto entre los seres y la humanidad. ¿Qué harías tú? ¿Cuál sería tu plan? Desobedecerte. Desobedecer a Dios, no creo que Dios plantee nunca eso, pero por lo menos ahora, es decir, en un futuro, si la humanidad está un poco más preparada, quizás sí, quizás sí. Pero es que si ocurriera eso, la civilización humana terminaría desapareciendo. De la misma manera que los españoles, cuando llegamos a América, hicimos la conquista de América, malogramos una serie de civilizaciones estupendas. Y eso es lo que podría ocurrir si ahora se registra un contacto público y oficial con estas humanidades. Tendríamos que revisarlo todo. Pero el contacto entre los españoles y los indios, los indígenas, fue violento. O sea, la superioridad técnica que tenían los europeos fue utilizada con violencia para matar, destruir a estas civilizaciones. Quizás si el contacto tenía un periodo de preparación para acostumbrar la humanidad, para prepararla, se podía hacer. ¿Qué opinas tú? No, no creo. No creo porque, insisto, por ejemplo, en el tema religioso habría que modificar casi todo. Las religiones desaparecerían y nos mataríamos entre nosotros. Yo soy apóstata, yo no pertenezco, gracias a Dios, a ninguna religión, pero, pero habría mucha gente que no estaría de acuerdo y lucharían o lucharíamos entre nosotros. Eso ellos lo saben, estos seres lo saben y tienen especial cuidado en que eso no se produzca. Pero lo que nosotros investigadores podemos ver a través de nuestras investigaciones y los hechos que pasan, Juan, es que ellos empujan siempre más fuerte su manifestación al mundo. Y entonces, ¿cómo explicas esto? No entiendo la pregunta. O sea, pero vemos que la manifestación extraterrestre es siempre más evidente. Entonces, esto quiere decir, en mi opinión, obviamente, que ellos tienen un plan de contacto. Probablemente, porque si es cierta la teoría o la hipótesis de que ellos son los responsables del nacimiento de la inteligencia en los seres humanos, a través de la intervención genética en un grupo de primates que se llaman lémures, si eso es así, ellos han seguido y siguen la evolución de la raza humana o de los seres humanos, a ver cómo va la cosa. ¿eh? Eso sí es posible, pero eso nos llevaría muy lejos, es decir, ¿y hasta cuándo? Pues quizás hasta que el ser humano comprenda que el camino de la guerra o del hambre o de la injusticia no es el camino correcto. La humanidad necesita como poco 1.000.000 de años. Podría ser, Juan, también el peligro nuclear de una guerra, un enfrentamiento atómico entre las potencias más grandes que son Estados Unidos y Rusia, un tema que a ellos les interesa y que están mirando quizás para una intervención que pueda parar el desastre de un holocausto nuclear. Por supuesto, y de hecho, a partir de las guerras, de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, se incrementaron los avistamientos de estas naves en casi todo el mundo. Y de hecho, se les ve encima de los hilos atómicos y de las bases militares, etcétera. Por supuesto que están preocupados, me imagino, por esta situación que efectivamente puede desembocar en un cataclismo nuclear que repercutiría no solamente en la raza humana, sino en Claro. todo el sistema solar. Pero bueno, eso son siempre especulaciones. He podido entrevistar a varios militares que me han confirmado sus experiencias de avistamientos en las bases donde ellos trabajaban, que pararon los misiles. Uno de los más importantes fue Robert Salas, opino que tú lo conozcas a él, que fue en la base del Malmstrom en el año 1967.
Sí, hay numerosos casos contados por los propios militares de naves que se colocan encima de los radares militares o de los hilos atómicos e intervienen alterando los códigos de esos misiles o inutilizando los sistemas defensivos en general. Bueno, yo en Están Aquí he contado varios casos de estos. Uno de ellos, sobre todo, me dejó muy impactado en las Islas Canarias, en un lugar que se llama el Pozo de las Nieves, en Las Palmas de Gran Canaria. Hay una instalación militar, un radar que gobierna todas las islas, que controla todas las Islas Canarias. En cierta ocasión, en mayo del 78, se colocó una nave enorme de 400 metros de longitud encima del radar. Hicieron fotografías y, bueno, a los 3 días llegaron los militares, agarraron las cámaras fotográficas, sacaron las películas y las cortaron en trocitos con unas tijeras. De esos casos hay decenas y decenas. En tu opinión, Juan, ¿el poder militar tiene un poder arriba del superior o son ellos que manejan todo a nivel máximo, obviamente, como ya has dicho? Yo creo que son ellos los que gobiernan y son el poder máximo. Yo recuerdo una vez unas conversaciones que tuve con un general jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Española, Felipe Galarza, y me dijo, hablando de este tema, me dijo, no olvide usted que España y el resto de Europa son colonias norteamericanas en todos los sentidos. En todos los sentidos. Son los militares los que saben y los que gobiernan, no los políticos. ¿Y cómo ves en este tema el poder financiero, el poder del dinero? Bueno, pues el poder del dinero, como siempre, es injusto. Es el poder que planifica las guerras a 20 años de distancia, con el beneplácito de los militares. Nadie habla de que en la guerra de la Franja de Gaza los que salen beneficiados son los fabricantes de armas, de Claro. munición, los fabricantes de medicinas, de ropa, de botas, y todo eso procede de Estados Unidos y de Europa. España es uno de los países que más armas facilita a Israel. Junto a Italia. Junto a Italia, junto a Inglaterra, junto a Francia, junto a muchos países. Es un negocio. La guerra es un negocio. Sucio, pero es un negocio. ¿Cuáles son, Juan, los testigos más importantes de los cuales tú hablas en este libro? O quizás los que has encontrado en tu carrera investigativa. Bueno, uno de los testimonios para mí más interesantes de este libro es una ingeniera norteamericana aeronáutica que en un momento determinado la llevaron con otros 4 o 5 ingenieros a una base secreta norteamericana y la tuvieron 2 semanas tratando de averiguar para qué servían determinadas piezas sacadas de la nave de Roswell. La ingeniera me contaba y me decía, bueno, de las 5 piezas que me dieron a mí, solo una pude saber para qué funcionaba aquello. Se la metieron en un avión militar que estaba suspendido con cables en un hangar y ella me contaba que introducía esa pieza en el ordenador y a voluntad del piloto se cambiaba el fuselaje, se movía el fuselaje sin cables. Bueno, es una tecnología que todavía no se ha puesto en práctica. Sí, todavía no la tenemos. La tienen los militares, Ya pero no ellos, se ha desarrollado. tú has tenido experiencias personales, Juan, de avistamientos de naves.
Sí, sí, yo he visto en 4 ocasiones con cierta claridad. En 2 pude hacer fotografías y luego cuando yo era más pequeño, tenía 6 años, tuve un encuentro con un ser muy alto, con una escafandra tintada y bueno, desaparecí durante 3 horas. ¿Te regresó el recuerdo o todavía no? Yo al principio no sabía lo que había ocurrido, solo sabía que había estado perdido tres horas. Me encontraron en una casa en el pueblito donde estábamos. Todo el mundo me buscaba y yo no sabía lo que había ocurrido. 40 años después, me hicieron una hipnosis regresiva y pude reconstruir lo que supuestamente pasó. Este individuo salió de una niebla muy espesa en un río en el que yo estaba jugando y me agarró por la mano izquierda, por la muñeca izquierda, me llevó a un lugar que no he sabido identificar. Bajé unos escalones, probablemente se trataba de alguna cueva, y allí me introdujo en una bañera de piedra donde había unos focos luminosos y al cabo de unos minutos me volvió a sacar y me abrazó y me devolvió al río. Impresionante. Entonces, tu vida fue quizás marcada de esta experiencia. La olvidaste, la recordaste gracias a la hipnosis regresiva, pero el hecho que tú eres uno de los más importantes investigadores en el tema y tu carrera de escritor, la mayoría son libros dedicados al fenómeno extraterrestre. Entonces, esta experiencia me parece muy contundente, muy importante en este sentido, ¿no? Bueno, yo pienso ahora que 20 años después yo iba a empezar la investigación y de alguna manera quizás me estaban preparando, ¿no? Pero yo no soy el investigador más importante, soy el investigador más viejo. Eres Hombre, importante, Juan, lo sabes. tengo, tengo 80 Eres, años. te estoy siguiendo, yo tengo 67, estoy un poco atrás, pero de todo lo que has dicho, Juan, pero la pregunta te la hago también, quizás agregas algo. ¿Tú opinas que en la visita extraterrestre haya una componente de naturaleza ética y espiritual? ¿Qué opinas tú? Pues no cabe la menor duda. Son cientos de civilizaciones las que nos visitan. Cientos. Yo en mis archivos tengo más de 1000 tipos diferentes de seres. Más de 1000. Y tengo una mínima parte de la información. Entonces yo creo que una parte de esas civilizaciones efectivamente cuidan mucho eh, el tema espiritual, pero también es verdad, no podemos ignorarlo, de que hay también un porcentaje no pequeño de civilizaciones que resultan agresivas. Civilizaciones Explícanos. que no hay justificación para su comportamiento con resultado de muerte. Yo recuerdo un caso en Colombia de una familia que volvía hacia Bogotá de una comida y apareció una nave, se colocó delante del auto y el coche, el chico que conducía, que manejaba, se separó, salió del auto para mirar, se puso la mano como una visera porque estaba encima de unos árboles, no lo veía bien, y de repente algo sucedió, le impactó un haz de luz en la cabeza de este muchacho y cayó muerto al suelo, con un boquete en la parte occipital. ¿Qué justificación hay para eso? Ninguna. Por tanto, yo siempre digo, si usted tiene la fortuna de ver un ovni, tenga cuidado. ¿Y cómo pones este hecho, Juan, en relación que no somos esclavizados por extraterrestres? ¿Cómo justificas un hecho de este tipo? Mira, yo sospecho que lo tienen prohibido. Es decir, por encima de estas civilizaciones hay un poder que solamente podemos sospechar. Y ese poder es el que establece
que estas civilizaciones no pueden esclavizar al ser humano. Es una sospecha, no es una certeza. La certeza que tenemos es que todavía, siendo que, como tú has dicho, las pruebas que ellos están aquí de miles y miles de años y todavía somos libres de hacer cosas buenas o cosas malas, no somos esclavos o comida por extraterrestres. Entonces, esto me parece un hecho bastante importante en este sentido. O sea, que esta ley que tú has dicho, que hay una cumbre más arriba que organiza y manda a esta gente, que sea una idea, digamos, bastante realística. Sí, no, yo estoy seguro de que hay un poder, entre comillas, por encima de todas esas civilizaciones y que gobierna, entre comillas también, empezando por la creación de las religiones monoteístas. Si uno analiza el Antiguo Testamento, se da cuenta de que los carros de fuego y las columnas de luz o de humo que conducían al supuesto pueblo judío por el desierto eran lo que hoy estamos investigando. Por tanto, Es, Yahvé era una o varias civilizaciones no humanas que adoptaron el título de Dios, pero no eran Dios. eran seres muy evolucionados, pero no Dios. Seres muy evolucionados que utilizaron el nombre de Yahvé, con un objetivo, el que fuera, posiblemente crear un pueblo, establecer un lugar físico donde esperar la llegada de Jesús de Nazaret. Tú has dicho, Juan, que opinas que el contacto en este momento para la humanidad sería un fracaso. Por lo que ha estado tu experiencia, el tema extraterrestre te ha dado evolución, te ha dado mejoramiento de tu vida, te ha dado mayor comprensión de la vida, te dejó un don, cualquier eso sea. Sí, no cabe duda de que después de 53 años de investigación constante he mejorado en el sentido de tener una mente mucho más abierta. No soy mejor persona, pero mi mente está muy abierta. Y la humanidad podría sacar algo de positivo de esta visita, de un contacto quizás en una forma, lo que sea. Una minoría sí, el resto de la humanidad no. Para la mayoría sería un fracaso, como ya has dicho. Para la mayoría sería un problema terrible, porque, bueno, pues habría que replanteárselo todo. Pero tu trabajo, Juan, de investigación y de difusión, de hecho, está preparando la humanidad a la presencia de los seres. Entonces, al contacto también es una etapa. Antes o después lo vamos a vivir. Si siguen otros, Juan José Benítez, Jaime Maussan, etc. Sí, supongo que sí, porque la investigación sigue constantemente. Los avistamientos se registran constantemente en todo el mundo. Espero que haya otros investigadores después, ¿no? Pero ese contacto oficial y público no es deseable en estos momentos. En estos momentos. Cambiamos tema. Si, a menos que tú no opines que hay otro que no hemos dicho en relación al tema ovni extraterrestre que tú opinas que sea importante. Y por favor, si está, que lo digas. ¿Algún otro tema? Bueno, yo tengo otro frente de investigación que es la vida después de la muerte, que me parece importantísimo. Y es más, yo ahora considero que parte del fenómeno ovni está vinculado a la muerte. ¿Por qué digo esto? Porque he investigado casos donde los testigos han visto a sus familiares fallecidos y esas personas que ven a los familiares fallecidos están viendo al mismo tiempo las naves y a los seres. Uno de estos casos
el abuelo muerto le dice al testigo, porque el testigo pregunta, ¿y quiénes son esas personas de 3 metros de altura? Dice, son los tatas, son los que nos cuidan. Claro, y de estos casos hay muchos, de gente que ve a personas muertas, fallecidos, familiares o amigos, al lado de las naves o dentro de las naves. Y esto ya te lleva a otras especulaciones. Por ejemplo, cuando estos objetos, estas naves se colocan encima de un lugar en el que se va a producir una catástrofe. ¿Lo saben? Lógicamente sí. Pero además podrían ser recogedores de almas. O sea, según esta información que tú nos estás dando, son seres interdimensionales o multidimensionales. O sea, pueden Eso, viajar entre el más allá y el más acá y acá. exacto. Es decir, no solamente serían seres procedentes de nuestra galaxia o de otras galaxias, que también, sino de seres procedentes de dimensiones desconocidas para nosotros, que van y vienen, que tienen la capacidad técnica de salir de una dimensión y de entrar en otra. Eso es algo que se nos escapa. Estoy de acuerdo contigo, Juan, que la información que la muerte no es el fin de todo y que en el más allá hay vida, somos vivos, seguimos vivos, es quizás una información fundamental que acabaría también con el comportamiento humano de violencia, de guerra, sería importante. Y de esto nuestra religión lo sacó completamente, como tú ya nos has explicado. Pierre, si me permitís Sí, una pregunta. sí, por favor. Uno de los últimos libros que has escrito, Gog, eh, haciendo referencia a un asteroide, ¿no?, que se está acercando en estos momentos a nuestro planeta, y vos en tu página tenés una cuenta regresiva, ¿no? Que nos avisa para el año 2027, en agosto del 2027. Eh, ¿Qué me podés informar sobre este asteroide? Bueno, pues primero, ojalá esté equivocado. Ojalá sea un error mío. He metido una botella de champán en el frigorífico y si estoy equivocado, lo celebraré. Hace unas semanas, bueno, unos meses, tuve la ocasión de conversar con una ingeniera de NASA y me confirmó que llevan 12 años estudiando e investigando este supermeteorito de 30 kilómetros de longitud y que están estudiando cómo desviarlo o destruirlo. Tienen un problema y es que si lo destruyen, nos encontraríamos no con un meteorito, sino con 40 meteoritos. Pero repito, ojalá sea un error mío. Eh, Juanjo, ¿tiene algo que ver con el 3I Atlas que se está anunciando ahora o es otro? No, no, es otro. El Atlas es un cometa para mí. Con la información que yo tengo, es simplemente un cometa. Gog es un meteorito hueco de 30 kilómetros de longitud. Es una amenaza terrible. Si fuera verdad, caería en el Caribe, a unos 300 kilómetros, han calculado, al oeste de las Bermudas, y provocaría en 48 horas unos 1.200 millones de muertos y 9 años de oscuridad. Eh, Viendo también, en su momento estuve estudiando un poco las predicciones de las niñas de Garabandal, el aviso que hizo la Virgen, habla de un aviso, un milagro y un castigo, ¿no?
el aviso que tenía que comenzar con la letra A. ¿Qué me puedes decir de esto? La verdad es que no conozco mucho más de lo que se ha publicado. Eh, yo estoy preparando para un futuro no muy lejano un libro que se titula 21.000 vírgenes y es un estudio exhaustivo de las apariciones marianas. Todas al 100% me conducen siempre al fenómeno ovni. En este caso, no sé qué pensar, la verdad. Coincide con la llegada de Gog, pero no sé qué pensar. Y es más, no quiero pensar. No, te quería consultar también, o sea, vos lo has confirmado también esto con el Observatorio de Chile y hay un observatorio en España que han confirmado la trayectoria de este asteroide. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Eh, a ver, el tema de Gog, yo escribí un libro sobre eso, hice unas investigaciones, sigo atento a lo que está pasando. Como os digo, pues he tenido unas conversaciones con esta ingeniera de la NASA que me ha confirmado efectivamente la presencia de este asteroide, pero algo me dice que no va a pasar nada. La intuición. Pierre, vos pudiste también charlar con Giorgio el tema de ese mensaje que había recibido Giorgio sobre las 7 plagas, ¿no? ¿Pensás Sí. que es compatible con lo del asteroide este que ha anunciado JJ? Sí, también conozco porque el caso de Garabandal lo he estudiado, conozco la profecía o el mensaje que la Virgen ha dado a los niños en aquel tiempo, que se habla de un asteroide, pero yo en este sentido estoy de acuerdo con Juan. Mi intuición me dice que quizás no será el 2027, estamos muy cerca, porque sí, van a morir un montón de personas inmediatamente, pero 9 años de oscuridad acabaría la vida del planeta, porque sin luz se acaba la comida, todo el mundo se enfría quizás bajo cero. Sí, quizás unos que puedan sobrevivir podrían estar, pero muy pocos. O sea, sería el fin de la humanidad, de la civilización así como la conocemos. Y no me parece, por todo lo que sabemos, por todo lo que sacamos de los mensajes mismos, que puede ser el 2027, o sea, entre un año y poco más. Pero los planes de Dios quizás, no lo sé. Gog Sí. podría ser, pero no lo sé, quizás más adelante. Ujú. Difícil de entender. Y estoy de acuerdo también con Juan, para mí el Tracy Atlas fue más que un fenómeno, digamos, de extraterrestre, fue un fenómeno de, digamos, de los medios masivos que empujaron en la cabeza de la gente gracias a este científico norteamericano que es Avi Loeb. Esto del Tracy Atlas, que podría ser una nave alienígena, opino que no totalmente. Para mí es un cometa, quizá que extraño, un cuerpo, pero natural. Los chorros, la anticola, pero un cometa. Y siendo que sabemos la función de sembradores de vida que tienen los cometas, el hecho que haya viajado muy cerca de Júpiter, para mí es muy interesante. Pero opino yo también que sea un cometa. Nunca he pensado que el 13 Atlas podría ser una nave espacial extraterrestre. Las dimensiones son enormes, la cola es de millones de kilómetros, o sea, no tiene sentido. Pierde metal, pierde... No, es algo de irreal que el 13 Atlas pueda ser una nave.
Para mí es un cometa Estamos extraño, pero buscando, Pierre, naves a millones de kilómetros cuando las tenemos acá prácticamente a claro, diario, las ¿no? tenemos acá y las tenemos desde siempre. Y para mí fue una maniobra de distracción masiva. A mí no me gusta mucho, no me gusta este científico Avi Loeb. Me parece la persona que tiene el pedigrí justo, porque la gente cree más a los que tienen el pedigrí y son los que más mienten, porque no son libres. Si Avi Loeb realmente era molesto para el sistema de poder, lo había sacado desde Harvard ya desde mucho tiempo. Entonces, no, es todo ilógico. Creo que fue una maniobra quizás en el momento que se está hablando mucho, que pasó la oleada en Estados Unidos de los dichos drones y ahora en el norte de Europa, muchísimos avistamientos, hay un incremento enorme de avistamientos, de videos sobre todo, de fotos también. Entonces quizás buscar afuera lo que ya tenemos en nuestro hogar le da conveniencia al poder. Esto es mi pensamiento. Pierre, vos antes dijiste cuando Juanjo tocó el tema de la luna, dijiste, ese tema lo quiero dejar aparte porque lo quiero charlar. ¿Qué es lo que tenés Sí, para preguntarle? Contanos un sí, poco, a ver. sí. Sigo. Tenía una última pregunta para Juan en Sí. relación al tema ovni extraterrestre. ¿Y cuáles son, Juan, los casos de contacto de los dichos contactados que tú has estudiado? Sé de Carlos Díaz porque lo has conocido ahí en Balaguer en el año 93. No sé, no me recuerdo si tú en aquel tiempo has profundizado este caso, pero si tienes casos que tú opinas que sean reales y cuáles son los más importantes para ti. Yo he investigado bastantes casos, no he publicado prácticamente casi nada sobre los contactados, pero en los archivos tengo como 800 casos de personas que dicen que se han contactado. Y la verdad es que tengo muchas reservas respecto a los contactados, no porque mientan, que yo creo que no, sino porque cuando entran en las naves, a unos les dicen una cosa y a otros les dicen la contraria. Con lo cual, me da la sensación de que estamos asistiendo a un experimento de ellos, ¿eh? De todas maneras, el caso que a mí más me impactó fue el de un ingeniero de Costa Rica que se llamaba Enrique Castillo Rincón. Este hombre entró varias veces en las naves con otras personas, con otros seres humanos, y una de las veces lo llevaron a la fosa de las Marianas, prácticamente a 11 kilómetros de profundidad en el agua. Y allí vio una ciudad y él me contaba cómo era la ciudad, qué es lo que vieron. Yo tuve la posibilidad de seguir el rastro de las 14 personas que le acompañaban, seres humanos como él, y todos coincidieron. Entonces, hay momentos, hay contactos en los que efectivamente ha pasado eso, es decir, han entrado en las naves, los han llevado a la Luna, los han llevado a la fosa de las Marianas, a muchos sitios. Pero también hay casos de contactados que hay que tener mucho cuidado, porque, repito, a unos les dan un mensaje y a otros les dan el contrario. Quizás alguna interferencia podría pasar. ¿Qué opinas? Interferencia no entiendo. En el sentido que a veces la sensibilidad particular que tienen muchos de estos personajes se podrían presentar entidades de varias tipologías que los puedan engañar de cualquier forma. Claro, a eso voy. Es decir, que los contactados no mienten a la hora de que han entrado en las naves, no. Pero los seres que los han llevado al interior de esas naves les cuentan unas cosas que no tienen nada que ver con lo que les cuentan a otro señor en otro lugar, ¿eh? Y te encuentras con que un señor
en la India entra en una nave, le cuentan no sé qué cosa y en Pittsburgh, en Estados Unidos, le cuentan la contraria. Entonces, ¿qué hacemos? Alguien está engañando. Claro, claro. Bueno, venimos al tema de la Luna. Estamos en la parte final de las preguntas. ¿Podemos seguir? Sí, ¿eres cansado? No, no, está bien. Perfecto, gracias, Juan. Sabes, ¿no? Que hay la teoría que nunca estuvimos en la Luna, o sea, el falso de la Luna. ¿Tú qué opinas? ¿Fuimos a la Luna? Sí, por supuesto que fuimos a la Luna, pero fue peor. Eh, fue peor lo que ha pasado que el no haber ido a la Luna. Es decir, nos han engañado como a chinos. Se dijo que llegaron a la Luna porque hubo una competencia entre los rusos y los norteamericanos, y es verdad, parte del proyecto Apolo obedecía a esa competencia que en su momento existió. Pero es que hubo algo más, algo que lo conocían porque durante años las sondas que mandaron a circunvalar la Luna enviaron más de 250.000 fotos de unas construcciones que se veían tanto en la cara oculta como en la visible. Construcciones que consistían en torres, ciudades, hangares, carreteras. Esa fue la verdadera razón, o la razón más importante, por la que se fue a la Luna. Y el Apolo 11 fue el primero que consiguió ver ese hangar con el techo derruido y lo filmaron y se trajeron muestras. Y así todos los Apolos hasta el 17, que fue el encargado, según me contaban los militares, que fue el encargado de colocar, de bombardear con armas tácticas nucleares todos los edificios que pudieron localizar. Por eso no se ha vuelto a la Luna en 50 años. ¿Por Había qué? proyectos increíbles, laboratorios, bases, en fin, un montón de historias para hacer y llevar a cabo en la superficie de la Luna. Y todo eso se vino abajo de repente. ¿Cuál fue la motivación? Bueno, yo lo pregunté mucho a los militares, a ese colectivo al que yo llamo Mirlo Rojo, y siempre me dijeron lo mismo. Si nosotros declaramos lo que hemos visto y lo que hemos filmado en la Luna, se produciría un gran desequilibrio. Probablemente tenían razón, pero no justifica una acción como esa, ¿no? A ver, si en la Tierra a alguien se le ocurre bombardear las pirámides, pues no estaría justificado bajo ningún concepto. Claro. Muchos de los detractores dicen que con aquella tecnología era imposible ir a la Luna porque no se pueden pasar a través de las de Van Allen, ¿cómo se llaman? Ahora me falta la palabra. El cinturón. ¿Cómo, Daniel? El cinturón de Van Halen. Sí, el cinturón de Van Allen, que, o sea, dicen un montón de cosas. Yo no estoy de acuerdo. Para mí hemos ido a la Luna. He visto también, Juan, la serie de documentales. En unos de ellos tú pusiste el video, hablaste de Mirlo Rojo. Y estoy convencido que hemos ido a la Luna, totalmente. Es que la razón de no regresar no fue una razón como la explican, fue diferente. Y la pregunta la hago a ti, ¿cuál fue la razón profunda, real, para que nunca hemos regresado, por lo menos oficialmente, a la Luna, después del Apolo 17? Pues no se ha regresado porque, repito, la atmósfera, que es muy débil en la Luna, está contaminada. Se descargaron, hicieron explotar aproximadamente 15 cargas atómicas. Eso llevó a una situación de contaminación absoluta y por eso no se ha vuelto a la Luna con tripulaciones. Se ha vuelto y se está volviendo con sondas, sondas no tripuladas. Bueno, es una forma de comportarse típica de los militares. Cuando algo estorba, se elimina. Claro.
tú has podido encontrar gente de la NASA, ¿no? Me parece también Werner von Braun, Sí, que Von puedes, Braun, yo tuve una cierta relación con él y según mis noticias, Von Braun se opuso al hecho de ocultar lo que habían descubierto en la Luna. Hubo una reunión con Kennedy antes de que lo mataran, donde le explicaron y le enseñaron imágenes, fotografías de esas ruinas, de esos edificios, de esas torres, etc. Qué curioso, cuando los militares deciden bombardear esos edificios, Von Braun se opone al hecho y abandona NASA. Y qué curioso, a los pocos meses muere de un cáncer. Yo sí, estoy convencido que lo mataron. lo ¿Por mataron. qué? ¿Para Porque era un peligro. Es decir, Von Braun podía hablar y tenía la suficiente credibilidad como para que Claro. hubiera sido escuchado. ¿Y pensás que también por eso lo asesinaron a Kennedy, Juan? Bueno, ahí ya hay más dudas. Yo tuve un día rezando en el camposanto de Arlington, frente a la tumba de los Kennedy, de Robert y de John. A mí me gusta mucho pedir señales y entonces yo solicité una señal y dije, bueno, ¿quién nos ha matado? ¿Qué pasó? Porque nadie sabía o nadie sabe qué es lo que ocurrió, ¿no? Y me llegó la señal en su momento, en el aniversario de la muerte de John Fitzgerald Kennedy, y esa señal apuntaba a que quienes fueron realmente los responsables del asesinato fueron los anticastristas, fueron los cubanos residentes en Miami quienes se ocuparon de matar a Kennedy. ¿Por qué? Porque unos años antes Kennedy los había abandonado en Bahía de Cochinos, en un intento de desembarco de los norteamericanos con los cubanos, y fracasó, y murieron más de 1.200 cubanos. Nunca se lo perdonaron a Kennedy. Por tanto, la teoría es teoría de que quienes mataron a Kennedy fueron los anticastristas, fueron los cubanos. En tu Cierto. opinión, sí, en tu opinión, Juan, estas ruinas claramente eran hechas por seres no de la Tierra, seres de otros mundos. Tú, según tus investigaciones, todavía hoy hay bases o construcciones todavía activas de estos seres en la Luna. Por supuesto, por supuesto. Ya hubo dos Apolos, si no recuerdo mal, uno fue el Apolo 15, en una transmisión en directo estaba una cámara puesta en un trípode en la superficie de la Luna y estaban filmando a los astronautas que estaban trabajando por allí, dando saltos. Y de repente esa cámara empezó a fallar y se movió y apuntó a otro ángulo de la superficie lunar. En ese ángulo aparecía una estructura como un edificio en construcción. Y bueno, aquello fue increíble porque lo vieron millones de personas en directo. Y de hecho algunos periódicos en España, por ejemplo el diario Pueblo, sacó en portada, en primera página, la foto que alguien captó de esa construcción, en un edificio en construcción. Cuando yo me preocupé de buscar el periódico, que yo vi, que yo leí, cuando busqué en las hemerotecas este periódico, la página había desaparecido en todas las bibliotecas, en todas. Bueno, hubo otro caso de otro Apolo en el que también una cámara puesta en el suelo de la Luna, de repente apareció por la izquierda de la pantalla un ser pequeñito de gran cabeza que se quedó mirando a cámara unos segundos y desapareció por el otro lado. Y volvió a entrar un segundo ser exactamente igual. Se paró en medio de la pantalla, miró
y desapareció. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que hay seres no humanos en la Luna, naturalmente, y que son los responsables de esas construcciones, probablemente. Y han permitido que sean explotadas las bombas, estos Les da seres. igual, les da lo mismo. Bueno, a los militares. Estos seres no sé lo que hicieron ni lo que han podido imaginar o pensar. ¿Que somos unos bárbaros? Pues sí. Claro. ¿Y opinas que los astronautas entonces han tenido experiencias de avistamientos de naves y también quizás de seres cuando estaban en la Luna? Pues sí, yo recuerdo un señor que estaba estudiando en Nueva Orleans, en la universidad, en la compañía de uno de los hijos de Armstrong. Se hicieron amigos y este muchacho me contaba que un día les invitaron a 4 o 5 estudiantes a visitar la casa de Armstrong, a tomar café. Cuando estaban allí, Armstrong les habló de lo que había visto en la Luna. Les pidió que no grabaran y que no tomaran notas. Bueno, pues contó exactamente lo que estamos hablando ahora. El edificio que vieron y 4 naves a 30 metros del suelo, en línea, observando a los 2 astronautas que iban por allí. Nada de esto se ha dicho nunca. Y Armstrong lo habló en la confianza de que eran compañeros de su hijo. Es curioso, Juan, que casi todos los astronautas que han ido a la Luna dejaron la NASA después de regresar a la Tierra y tenían Pues una carrera extraordinaria delante a ellos después de ser volvidos hombres famosísimos a nivel mundial. hombre, no cabe duda de que cuando alguien ve una de estas naves y sobre todo en la Luna ven unas construcciones que no son humanas, pues algo se revuelve dentro, ¿no? La mente empieza a pensar de otra manera y se busca mucho más la espiritualidad y se busca mucho más asuntos que no son los habituales en la Tierra. Y eso es lo que pasó con algunos de estos astronautas. Se le abre la mente y el corazón prácticamente. Sí, claro, y se hacen muchas preguntas. Has escrito un libro, Juan, donde el tema son unas piezas arqueológicas que salen desde México, donde aparecen grabadas escenas con seres extraterrestres, naves, seres humanos. Inicialmente tú pensabas que eran falsos, me parece, ¿no? Y cambiaste Sí, idea. ¿Puedes sí. hablar de este tema? Cuando yo vi por primera vez estas piedras grabadas, pensé que eran falsas. ¿Por qué? Pues porque son espléndidas. Las grabaciones son de una belleza increíble. Cuando ya después me enteré que había unas dataciones que arrojaban 8.000 años de antigüedad, la cosa cambió. Me puse a investigar y efectivamente eh, aproximadamente unas 60.000 piedras que lamentablemente han sido vendidas y se han esparcido por todo el mundo. Pero bueno, yo pude contemplar unas 200 o 300 piedras. Hicimos nuevas dataciones, salían siglo III, siglo XV, 3.900 años, es decir, era imposible que esto pudiera estar hecho por artesanos actuales. Eso es falso. Claro, claro. Y además no hay huellas de herramientas. Es otro de los temas importantísimos. Normalmente un escultor cuando hace una obra se equivoca y quedan las rayaduras. En este caso, en las piedras grabadas de México, no hay ninguna señal de herramienta, ninguna. ¿A cuál civilización pertenecen? ¿De dónde vienen estas piedras? Porque nos cuentan una historia desconocida respecto a lo que sabemos. O se habla de un contacto antiguo entre seres humanos de aquellos lugares. Yo estuve en el año 2012 en Ojuelos, he visto muchas de estas piedras. Y Sí, entonces, ¿qué bueno, opinas de la yo civilización? pienso,
yo pienso que, dado que las dataciones son de diferentes épocas, probablemente, es una hipótesis, claro, estas grabaciones fueron hechas en diferentes momentos y por diferentes civilizaciones. Algunas quedaron reflejadas en los grabados, seres de grandes cráneos, ojos negros enormes, manos con 3 o 4 dedos sin pulgares. Bueno, pues en diferentes momentos descendieron y ellos fueron los responsables seguramente de la grabación de estas piedras. Y quedaron escenas donde aparecen los nativos, aparecen ellos, y un lenguaje, unos signos que no hemos podido descifrar, que seguramente aclaran la escena que estamos viendo. Uno de sus primeros libros, Juan, fue dedicado a las piedras grabadas de Ica, que ellas mismas son una biblioteca lítica que habla de una civilización demasiado antigua, donde hay seres humanos, seres que parecen no de este mundo, dinosaurios, y opinas que haya una relación entre las piedras grabadas de México y las piedras grabadas de Ica en Perú. Tú estuviste también en el desierto de Ucucalle, me parece. Sí, efectivamente. Yo creo que las piedras grabadas de Ica en Perú son más antiguas incluso que las piedras que están sacando en Michoacán, en México. Las piedras de Ica, algunos de los análisis que se han hecho arrojaban 90.000 años de antigüedad, 60.000 años. Y en las piedras de México la antigüedad máxima es de 8.000 años. Aunque tocan temas parecidos, yo pienso que es o corresponde a una civilización anterior. Alguien podría contestar, Juan, que la piedra no se puede hacer una datación al carbono 14 o termoluminescencia porque hay que ser argila, ¿no? Para que se pueda hacer la termo. ¿Cómo fueron analizadas las piedras de Ica, siendo que son andesitas? No, las piedras de Icas fueron analizadas porque cuando las extrajeron de los cerros de Ocucaje presentaban una costra y esa costra alrededor de la piedra es la que fue analizada. La costra arrojaba 60 y 90.000 años. En el caso de México, lo que se hizo fue analizar las piedras a través de la termoluminiscencia. Y ahí salían 8.000 y pico años, 3.000 y pico, repito, siglo III, hay una talla en mármol blanco de 1,80 por prácticamente 1 tonelada de peso, donde aparece un ser enorme, no humano, y una india que se está abrazando a él y mirando a cámara. Bueno, hicimos un análisis de una de las cuentas que presentaba el ser en el cuello y salían siglo III de nuestra era. Y claro, ¿qué podemos pensar? Que la historia que nos cuentan no es realidad como muchas otras cosas que hemos dicho hoy. Efectivamente. Y aparte de esto, Juan, tenemos repertos arqueológicos esparcidos en todo el mundo que nos hablan de cosas muy antiguas. Las mismas pirámides no pueden ser en la época histórica que nos han dicho, los megalitos que existen en varias partes del mundo. Entonces hay una historia también de la humanidad mucho más antigua de lo que se dice y escondida también, pero la piedra ahí se queda y habla de esta mentira que nos dicen. Efectivamente. Es decir, habría que escribir de nuevo la historia. Las pirámides son mucho más antiguas de lo que dice la arqueología oficial. Y en la Esfinge exactamente igual. En la Esfinge hay unos canales provocados por unas lluvias muy intensas, pero la arqueología dice que es una construcción aproximadamente de 4.600 años. En esa época
el Sáhara era un desierto como ahora. Para que hubiera esas lluvias torrenciales que provocaron esos canales en la Esfinge, tenemos que irnos mucho más atrás, cuando el Sáhara era un jardín y había lluvias tropicales. En consecuencia, si las pirámides, las tres grandes pirámides y la Esfinge son anteriores, ¿qué tenemos que pensar? El pueblo egipcio hace 5, 6, 7 mil años no estaba capacitado para construir las pirámides, ni la Esfinge. Tuvieron que ser otras personas, otras gentes, quienes tenían la capacidad técnica y matemática para poder construir esas maravillas. Tendríamos que escribir de nuevo la historia. Te pertenece. Te toca, Juan. Ya tú has escrito bastante, ¿no? Bueno, pues llevo 69 libros publicados. Muchos. ¿Por qué dices que algunos de tus libros son riesgosos? ¿Qué quieres decir? Pues quiero decir que sí, que son peligrosos, sobre todo para mí. ¿Eh? No para quien Porque, los lee. bueno, para el que los lee, no más que peligrosos, son una posibilidad de apertura de la mente, que no es peligroso, al contrario, siempre es beneficioso tener la mente abierta. Para mí es peligroso porque pongo en tela de juicio algunos poderes fácticos. Pero todavía aquí estás. Nadie te molestó. De milagro. Bueno, Eh, Juan, no, sí, le quería preguntar porque intentaron atentar contra tu vida aquí en Perú. Sí, tuve un problema grave, a raíz de un libro mío que se titula Materia Reservada, que es un libro en el que yo analizo la postura de los militares españoles en la desclasificación de los archivos OVNI de la Fuerza Aérea en el año 92. Es un libro muy duro, muy crítico con la actitud de estos militares, demostrando que estaban engañando al pueblo, demostrando que estaban manipulando los informes. Y esto, por lo visto, me llevó a una situación muy grave. Eh, Adelante, Pierre, perdón por la interrupción. no, por favor, cuando quieres, Daniel. Hay temas de los cuales no hemos hablado, Juan, que te gustaría decir algo. Bueno, yo creo que hemos tocado muchos temas, prácticamente todos los frentes en los que yo estoy batallando. Un mensaje que Juan José Benítez quiere darles a la gente que está escuchando y escuchará en los próximos años esta entrevista. ¿Qué mensaje le quieres dar a esta gente, Juan? Bueno, que sencillamente que piensen por sí mismos, que no crean prácticamente nada de lo que dicen los poderes fácticos, ni las religiones. Ser libres en la cabeza, en el pensamiento. Esa, pensar por sí mismos. ¿Qué te gustaría que quede de Juan José Benítez a las generaciones futuras? Bueno, pues mis libros, sin más. Ahí está mi pensamiento y todas las investigaciones que he podido sacar a la luz. Te agradezco mucho, Juan. Muy amable. Muy bien, Gracias, de verdad. Gracias. Espero de verte de persona. de acuerdo. Daniel, Muchas gracias a Sí, gracias. una última pregunta para Juanjo y es, si te pusiesen en una máquina del tiempo y volvieras el tiempo atrás, ¿harías lo mismo? O sea, ¿te dedicarías a esto? ¿Has hecho estas investigaciones? Supongo que sí, ¿eh? Supongo que sí. Me dedicaría a investigar a fondo en todo lo que he podido y abrir las mentes de las personas. Ese era y es mi trabajo. Supongo.
Perfecto. Bueno, yo le quiero agradecer a vos, sobre todo, Juan, por esta amabilidad que has tenido para con nuestro programa. Realmente fue un honor poder haber participado de esta entrevista. Comparto, bien. Daniel. Un Lo abrazo mismo, muy fuerte. lo mismo para vos, Pierre. Muchísimas gracias por haber Por favor. participado.